Bueno, entonces, Luisa, como le estaba comentando, este es básicamente una especie de resumen de todo lo que usted expuso el día de hoy. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones acerca de la finalidad que tiene el derecho internacional privado. Decimos de que su objetivo principal es poder determinar cuál es la ley que se va a aplicar cuando hay una relación jurídica que presenta elementos extranjeros. Entonces, esa es la finalidad que tiene el derecho internacional. Entonces, al hablar de elementos extranjeros, siempre viene consigo lo que es el conflicto de leyes, porque estamos hablando de que no es lo mismo dos personas, dos nicaragüenses que viven aquí en Nicaragua, que todos sus asuntos jurídicos se realizan aquí a incluir ya un elemento extranjero, es decir, una persona extranjera, situaciones que a lo mejor se realizan fuera del territorio nacional y que después quieren tener legalidad aquí en el país. Todas esas situaciones ya sobrepasan lo que es el ordenamiento jurídico nacional y entramos a lo que es la competencia del derecho internacional privado. Entonces, dentro de los elementos del conflicto de leyes nos vamos a encontrar a estos tres. El primero, que es un elemento de extranjería, es decir, que siempre va a haber un factor que introduce la relación jurídica en la esfera internacional, es decir, que ya sale del ordenamiento nacional. Siempre nos vamos a encontrar con un elemento de conexión que es el criterio que utiliza el legislador para determinar cuál es la ley que se debe de aplicar cuando hay un elemento extranjero. Y nos vamos a encontrar con este tercer elemento, que es la norma de conflicto, o sea, que es la disposición jurídica, la ley que establece cuál es la ley que se tiene que aplicar a determinada relación jurídica. Entonces, esos elementos siempre lo vamos a tener presente a la hora de hablar de un conflicto de ley. ¿Cómo se aplica la ley extranjera? Pues realmente esto viene a establecer qué tribunal es el que debe de aplicar una ley a un caso concreto. Y esto nos lleva a lo que son los límites de la aplicación de la ley extranjera. Dentro de los límites tenemos el orden público internacional. Cuando la ley extranjera contradice lo que dicen los principios fundamentales del orden jurídico nacional, entonces no podemos aplicar esa ley porque estaría en contra de lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. El fraude a la ley, cuando una parte pretende eludir la ley nacional escogiendo artificialmente una ley extranjera, no podemos aplicar esa ley extranjera. Las leyes de aplicación inmediata son normas internas que se aplican sin importar la existencia de elementos extranjeros que viene a constituir otro de los límites. Usted hablaba perfectamente lo que era la figura del reenvío, que es básicamente una figura técnica que se aplica en el derecho internacional privado cuando existe un conflicto de norma de un país que remite a la ley extranjera. Entonces, hay diferentes tipos de reenvío, Luis. Tenemos el reenvío del primer grado, tenemos el reenvío de segundo grado. Hay varias posturas doctrinales respecto a estas teorías del reenvío. Em, Ahí le pongo un ejemplo. Si el derecho nicaragüense considera aplicable la ley del domicilio del causante para determinar la sucesión y el derecho francés, donde el causante estaba domiciliado, entonces remite a la ley de su nacionalidad, o sea, a la ley nicaragüense, y se produce un reenvío de primer grado. Ese es el ejemplo de un reenvío de primer grado. Igual usted hablaba de los conflictos positivos, de los conflictos negativos que ya habíamos abordado durante su exposición. ¿Cómo se debe de manejar este conflicto de leyes? Pues la verdad es que este conflicto es más que todo un conflicto de interpretación jurídica
Es un conflicto también de análisis de leyes que el juez y el abogado pues deben de realizar para poder determinar con exactitud cuál es la ley que se tiene que aplicar. Entonces, dentro del manejo del conflicto de leyes hay que cumplir con este determinado pasos. Por ejemplo, identificar la existencia de un elemento extranjero. O sea, tenemos que identificar de que hay un extranjero de por medio y entonces eso ya lo lleva al derecho internacional privado. Tenemos que determinar la naturaleza jurídica de la relación, si es la naturaleza jurídica es personal, si la naturaleza jurídica es a nivel contractual o si es en el ámbito de sucesorio, o sea, ¿qué materia? Después vamos a tener que consultar la norma de conflicto aplicable y determinar la ley extranjera correspondiente para poder, por último, ¿verdad?, aplicar la ley extranjera o en su caso la ley nacional. O sea, determinar cuál es la ley que se tiene que aplicar. Por ejemplo, un contrato celebrado en Panamá entre una empresa nicaragüense y una colombiana con ejecución en Costa Rica debe analizarse para determinar cuál de las tres legislaciones se aplica, ya sea la del lugar de la celebración, que sería Panamá, la de ejecución, que sería Costa Rica, o la elegida por las partes en lo que ellos estipularon en el contrato. Es decir, que siempre se tiene que hacer un análisis doctrinal, siempre se tiene que hacer un análisis em, interpretativo, un análisis analítico para poder determinar cuál es la ley correcta que se debe de aplicar. Y para esto, pues hay que tener conocimiento y aplicación también de la ley penal. Tenemos la territorialidad. Dice, los delitos cometidos en territorio nicaragüense se juzgarán según la ley nacional, o sea, acá en Nicaragua. La ley nacional puede aplicarse a nacionales que cometen delitos en el extranjero, o sea que si un nicaragüense comete un delito en otro país, se puede aplicar la ley nacional. La personalidad pasiva, la ley nacional se aplica cuando la víctima es nacional. Y la universalidad, ciertos delitos como el genocidio o la piratería se juzgan sin importar el lugar donde se cometieron. Estos son algunos ejemplos de cómo se debe de aplicar la ley territorial en algunos casos. Y usted hablaba también de los medios de prueba en el derecho internacional privado, y ahí nos lleva esto a dos principios generales, que es la carga de la prueba recae sobre quien invoca la ley extranjera y los medios de prueba deben ser auténticos y legalizados. Obviamente, ¿verdad? No vamos a utilizar medios de pruebas que no sean auténticos ni que estén obtenidos de forma legal, por así decirlo. Dentro de los tipos de prueba está la prueba documental, la prueba pericial y la prueba testifical. En cuanto a la legalización y el apostillado, pues para que un documento extranjero tenga validez aquí en Nicaragua, debe de estar legalizado por la vía diplomática. Si alguien envía un documento y no viene con su debido apostillado, eso no es admitido como una prueba documental acá en Nicaragua porque se debe de realizar conforme al Convenio de la Haya de 1961, en donde establece de que todo documento debe de venir debidamente apostillado para tener validez en, en los países que han firmado ese convenio. Entonces, eso es parte de lo que usted mencionaba en su exposición. No sé si tiene alguna pregunta, pero es básicamente lo que usted expuso el día de hoy. No, no tengo una pregunta, todo claro. Bueno, entonces, Luis, nos estaríamos viendo la próxima semana para ya lo que es la sesión número 6, la última clase ya, la última sesión Zoom también. Ya después de ahí ya solamente quedaría el examen, ¿ok? Ya no hay más tarea.
¿Cómo no? Claro que sí. Em, para la sesión 6 le dejaría tarea, porque llevamos hasta el momento dos tareas de 10 puntos. La exposición que valía 15 puntos, ahí tenemos 35. Nos faltaría una tarea de 15 puntos que sería la de la próxima semana. ¿Ok? Pero todavía no está habilitada, o sea, No, la no, no, no. tarea, O digo, sea, eso, la tarea yo se la voy a dar hasta la próxima semana. Esta semana no tiene tarea. ok, perfecto. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, pues. Dios mediante. Buenas noches. Bueno, no se cuídese, un abrazo, profesora. Bueno, buenas noches.